Ayer comenzamos con el estudio de las 5 solas. Estas 5 solas nos pertenecen a nosotros, hermanos. Pertenecen a nuestra buena tradición bíblica reformada. Habíamos escrito también un poco sobre las causas de la Reforma Protestante. ¿Quién fue uno de los personajes más importantes de la Reforma, hermanos? Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero fue un personaje muy controversial. Si ustedes leen un poco de su historia, incluso van a escandalizarse. Y no estoy hablando de su vida después o antes de la Reforma, sino después. Martín Lutero fue una persona muy impulsiva. Era un loco, de verdad. Era bastante... le faltaba mucho dominio propio. Y lamentablemente muchos toman ese ejemplo como para justificar su mala actitud frente a otros que no creen, frente a otras personas, ¿no? Martín Lutero le decía cerdo al Papa. Martín Lutero insultaba a los católicos romanos, ¿no? ¿Debemos tomar ese ejemplo? Por supuesto que no, porque nuestro estándar siempre, ¿quién es? Cristo, Cristo. Es Cristo, única y exclusivamente Cristo. Entonces, hay que examinar todas las doctrinas y la historia a la luz de las Escrituras. No porque un buen predicador haya cometido algún error lo vamos a imitar, por supuesto que no. Cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Dios, ¿qué está diciendo ahí? Imiten todas las virtudes, todas las buenas virtudes que ven en mí. Entonces Martín Lutero fue la figura principal. ¿En qué año fue, hermanos? ¿Se acuerdan en qué año fue? 1517. 1517, donde Martín Lutero publicó sus denuncias. Vamos a la página número 5 para repasar. Ahí había algunas razones. El papel de las buenas obras, el cautiverio de las Escrituras. Y ante la autoridad que el Papa se atribuía y atribuía a la tradición, al magisterio y a las Escrituras, es decir, incluso, hermanos, últimamente ha habido bastantes debates con los católicos romanos y protestantes y he escuchado cosas muy, muy fuertes respecto a los católicos romanos, ¿no? Cómo ellos la tradición lo ponen por sobre las Escrituras, ¿no? Y de verdad es algo terrible. Pero ante esa enseñanza, ¿qué es lo que nosotros decimos? Sola Escritura. Sola Escritura. La Biblia es la única autoridad del creyente, ¿sí o no? La Biblia es la única autoridad. No, hermanos, no. Si es la única autoridad infalible, la que no se equivoca. Todos los documentos doctrinales que como iglesia ustedes van a adoptar son autoridad, pero una autoridad delegada, así como el pastor y los pastores y los diáconos también son una autoridad. Los padres también son autoridad. Honra a tu padre y a tu madre habla de respetar todas las autoridades, pero todas las doctrinas, escritos, confesiones, credos deben estar siendo examinadas a la luz de la palabra de Dios, Una y otra denuncia de la Reforma Protestante fue la labor o el papel de las buenas obras, fe más obras. Y ante esa propuesta o enseñanza, ¿qué es lo que nosotros decimos? Sola fe o sola fide. Y ahora sí vamos a
Creo que el orden está mal. Ante la gracia y el mérito, nosotros decimos sola gracia. Sí, lo que sigue es sola gracia, hermanos. Página número 21. Página número 21. Efesios 2:8, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Que es don de Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos, para comenzar este tema de la gracia. ¿Ustedes creen que Dios aprende? ¿Dios aprende? No, ¿cierto? El conocimiento de Dios es pleno y absoluto. Todo lo que está en Dios es perfecto. A Dios no le falta información. Y esto es muy importante para el desarrollo de nuestra enseñanza el día de hoy. Aquí dice el folleto: el hombre inicia y participa en su perdón y salvación, o inicia a Dios y completa la salvación de los pecadores para que toda la obra se atribuya solo a la gracia soberana. ¿Qué participación hay? Lutero insistió en que un pecador no puede proporcionar o incluso hacerse con un remedio de salvación. Continuamos con la pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Cómo creó Dios al hombre? Bueno, en gran manera. O sea, Dios implantó o selló su imagen en él. Su imagen en él. Lo creó perfecto. ¿Pero qué pasó? Pecó. Y desde ese momento, la imagen se distorsionó. El ser humano impío, hermanos, la persona que no se ha arrepentido aún, ¿todavía tiene la imagen de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Todos los seres humanos tienen la imagen de Dios? Por supuesto. Sí tienen la imagen de Dios, pero distorsionada. Es como un espejo roto. ¿Alguna vez han visto en un espejo roto? Así se ve la imagen, ¿no? El ojo por acá, y el otro por allá, la nariz por acá, distorsión, ¿no? Y mientras más el hombre profundiza en su pecado, más se deshumaniza. Más se deshumaniza. Cuando una persona empieza a pecar y a pecar y a pecar, hay una especie de, como dijo Pablo, ¿no? Que eran como bestias, como animales, que no podían controlar sus propios deseos. En virtud de esa verdad, hermanos, ¿cómo es que el hombre puede ser salvo? Cuando Adán pecó, ya se nos atribuyó su pecado. ¿Y cómo nace el hombre? Endeudado con más pecado, a causa de su propia deuda, ¿no? Lutero insistió en que un pecador no puede proporcionar o incluso hacerse con un remedio de salvación. O sea, con la misma definición del hombre ya no podemos decir, o es imposible, que alguien por sí mismo pueda acaso mover un solo dedo para que Dios se agrade. Al decir esto, Lutero atacó el sistema católico romano de indulgencias, peregrinaciones, penitencias, ayunos, purgatorios y mariolatría. ¿Qué es lo que el católico romano, y lo vemos ahora, qué eran las indulgencias? Págame o paga la iglesia para recibir el perdón. Esas monedas, hermanos, no valen absolutamente nada. Las peregrinaciones. Hay personas, hermanos, por ejemplo en Colombia, en Semana Santa hay un cerro que se llama el Cerro Monserrate, ¿no? Donde las personas suben ese cerro de rodillas.
suben ese cerro de rodillas. ¿Y para qué? Para ganarse el agrado de Dios. Para ganarse el agrado de Dios. Eso sirve, hermanos. Penitencias, también es un tipo de penitencia. Los ayunos, incluso el purgatorio. El purgatorio. En el purgatorio podría, incluso después de la muerte, alguien ganar la salvación de Dios. Él vio que la única manera de vencer el sistema basado en obras de Roma era atacar la raíz de la controversia, la gracia gratuita frente al libre albedrío. Y ahora aquí, hermanos, hay que entender bien qué es el libre albedrío. ¿A qué se refería o a qué nos referimos cuando rechazamos el término libre albedrío? Porque hay que tener cuidado. No sé si ya han leído toda la confesión de fe bautista, pero hay un capítulo donde se habla de libre albedrío. Y en un sentido nosotros los reformados creemos en el libre albedrío. Pero cuando alguien normalmente habla de libre albedrío, habla de aquel que es o tiene la libertad o la capacidad de agradar a Dios. Y cuando decimos eso, por supuesto, lo negamos rotundamente. El ser humano no tiene libre albedrío en ese sentido, no es capaz, no tiene la capacidad, la habilidad, no puede ni quiere la salvación de Dios. El libre albedrío, entendido bien, es la capacidad y habilidad moral de tomar decisiones según la propia naturaleza del ser. Es decir, un humano tiene la libertad de comportarse como humano. Pero ¿cómo es el humano? Un humano caído. Entonces, el ser humano caído tiene la libertad, el libre albedrío de tomar decisiones según un ser humano que es caído. Es decir, un pecador tiene libre albedrío de comportarse como pecador. Un perro tiene, solo como analogía, ¿no? Porque el perro no tiene conciencia, sino vive según sus instintos. Pero un perro puede maullar, por más que parezca un maullido, pues no lo es, ¿no? ¿Una vaca puede ladrar? No. Y si lo hace, pues ha sido de casualidad, de manera inconsciente. Incluso un loro puede hablar, pero por imitación, ¿cierto? Y no significa que sean humanos, sino que los animales tienen la libertad de comportarse como sus instintos lo dicen. Y es así con el ser humano, hermanos. El ser humano caído tiene la libertad de comportarse como un pecador. Ahora, la naturaleza humana nos dice que, ¿no?, todo lo que hace el hombre es malo. Es malo. No llega a los máximos niveles de maldad. Porque todos los pecadores llegan a ser como Hitler, por ejemplo. Todos los pecadores llegan a ser o a tener el nivel de maldad alto, por supuesto que no. Pero todo lo que hace es mal. ¿Qué dice Isaías 64:14 o 64:4? Hasta las obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Y a qué se refería Isaías ahí? ¿Qué es un trapo? En la mente del autor, Isaías usó trapo de inmundicia. ¿Y qué es en esa época o qué era en esa época el trapo de inmundicia? ¿Alguien tiene una referencia de eso? Exacto, eran los trapos que usaban las mujeres cuando tenían su menstruación. Imagínate.
Es como, imagínense, a veces los niños son bastante curiosos, ¿no? Es como si, puede sonar algo grotesco, ¿no? Pero he escuchado y he visto, ¿no? Que cuando algún niño, ¿no? Cuando algún niño hace del número 2, ¿no? Hace el número 2. No sé si se han topado, ¿no? Pero algunos niños hacen del 2 y luego ven, ¿no? Y dicen, mamá, mamá, mira, 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 esto salió de mí, ¿no? Y cuando han bajado la palanca han llorado, ¿no? No, no, se fue, ¿no? Es como o sea, cuando alguien pretende hacer algo para ganarse la salvación, es como ese niño que se enorgullece por su popó. Es así. Es así cuando una persona dice, sí, yo soy bueno, voy a misa a veces, porque es bueno, pues, ¿no? Pero yo creo que mis buenas obras van a ser suficientes. Pero cuando las preguntas, ¿estás listo para morir? Bueno, no lo sé, ¿no? Es una contradicción que ellos mismos reconocen. Pero, hermanos, así es la naturaleza humana. Entonces, a la luz de la verdad de que el hombre es incapaz, es inhabilitado de ganarse la salvación, está por eso la gracia soberana de nuestro Dios. La gracia soberana de nuestro Dios. Algunos dicen que Dios nos salva, o cuando, miren, si alguien niega el tema de la elección y la predestinación, pues no ha leído, ¿no? Literalmente, el Señor nos dice que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿cierto? Nos ha elegido, ¿no? Hasta si ustedes hablan con un arminiano consciente, que sabe de la Escritura, porque sí, hay arminianos que leen su Biblia, ¿no? Pero no aceptan ciertos principios, ¿no? Pero ahí está, ellos incluso afirman la elección, pero muchos dicen, no, es que Dios nos eligió. Dios nos eligió porque Él sabe el futuro. Y Él vio en el futuro que yo iba a creer. Y por eso me eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso es coherente? Eso es prácticamente decir lo mismo que Dios nos ha elegido según nuestras obras. Es incoherente. Por eso que al principio les pregunté, ¿Dios aprende? Por supuesto que no. No es que Dios haya programado ciertos principios y luego se produjo una película y él luego vio a ver cómo se va a desarrollar la historia para yo tomar una decisión. Por supuesto que no. Toda la información o todo lo que ocurre ha sido por la mano de nuestro Dios. Y por eso que nadie puede atribuirse su propia salvación. Nadie, hermanos, nadie puede atribuirse. El término, vamos a seguir leyendo, el término inglés, grace o gracia, aparece 169 veces en la versión King James, 204 veces si incluimos sus derivados. Por eso que la gracia de Dios o el término gracia es importante para desarrollar una vida cristiana basada en las Escrituras. La gracia se define comúnmente como el favor inmerecido de Dios, pero como vimos en el capítulo 8, bueno, esto es resumen de un libro, esa definición no es suficiente.
Hay que incluir esto en nuestra definición, hermanos. El bautista calvinista del siglo XIX, William Newman, una vez lo expresó así: la gracia es el favor gratuito de Dios conferido ¿a quiénes? A los indignos. La gracia es un favor gratuito de Dios conferido a los indignos. Y ahí está la clave. La gracia, o los que reciben la gracia, no simplemente son pecadores indefensos que no merecen, sino que son rebeldes. No es un, ay, pobrecito, no. Sino que constantemente nos hemos rebelado, hemos levantado el puño en contra de Dios. El ser humano no es indiferente, ¿no? No es que, sabes Dios, sabes diablo, yo no me voy a meter en esta guerra. Yo quiero ser neutral. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que no está conmigo, está contra mí. Así de simple. Aquel que supuestamente, no, yo respeto la religión, yo sí, tú eres cristiano, yo respeto la moralidad. Incluso esa persona es rebelde. Es rebelde, ofende a Dios constantemente. Y a esas personas rebeldes, Dios los ve con gracia. Dios no está obligado a ser amable o misericordioso con ellos. Son pecadores que solo merecen ¿qué? El infierno. El infierno. No sé si ya han pasado a la segunda pregunta del Catecismo de Heidelberg. Dice la segunda pregunta del Catecismo de Heidelberg: ¿cuántas cosas debes saber para vivir y morir en el gozo de este consuelo? Y son tres cosas. Primero, cuán grande es tu pecado y tu miseria. Y miren hermanos, si nosotros no sabemos quiénes somos o quiénes fuimos, jamás vamos a saber la necesidad. Por eso, lo primero para reconocer esta gracia es reconocer cuán grande es tu pecado y tu miseria. Lo segundo es cómo soy liberado de nuestro pecado y nuestra miseria. Y ahí está la gracia de Dios. Mientras más oscura la noche, más vamos a ver las estrellas, ¿cierto? En Lima no se puede ver, ¿no? En Lima no se puede ver para nada. Yo recuerdo una vez que estuve de misiones en una comunidad en Amazonas donde no había luz, y vi por primera vez cómo la luna alumbraba, así muy hermosa, ¿no? Y la gracia va o brilla ante el contraste o ante el trasfondo oscuro y negro de nuestro pecado. No es que, y es donde Pablo dice, donde abundó el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia de Dios. Como dice Efesios 2, 4 al 5, Dios es de un corazón lleno de rica misericordia y gran amor, que salva, rescata y libera a los pecadores por gracia. Vamos a leer Efesios 2, que claramente ahí nos dice, ¿no? Debemos leer completo o al menos acordarnos lo que dice la Escritura. Creo que muchos de nosotros sabemos de memoria Efesios 2.8, ¿cierto? A ver, ¿quién me dice de memoria Efesios 2.8? Al menos la primera parte. Fácil es, ¿no? Porque por gracia sois salvos, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Pero miren antes lo que dice Pablo. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo nos dio vida?
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y a mí me encanta recordar el relato de Ezequiel. ¿Se acuerdan la visión de Ezequiel? La visión de Ezequiel de los huesos secos. Así debemos acordarnos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra vida espiritual, ¿cómo era? Enferma nomás, moribunda, muerto. ¿Qué esperanza tiene alguien que ha sido certificado por los doctores que ha fallecido y ya han pasado 4 días, ¿no? Inerte ahí, frío? Lo llamas y ¿qué ocurre? Nada, ¿no? Nada. Pero Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, mira estos huesos secos, míralos, ¿no? Y le pregunta, ¿tú crees que van a vivir? Y la respuesta de Ezequiel es, Señor, solo tú sabes. Solo tú sabes. Y es así cuando nosotros evangelizamos. Cuando nosotros evangelizamos a los impíos, ¿qué debemos ver en ellos? Huesos secos. Y si el Señor nos pregunta, nos dicen, ¿qué será de esta persona a quien tú estás evangelizando? Decimos, Señor, solo tú lo sabes. Luego, Dios le dice, di que vivan, ¿no? Y Ezequiel vio cómo esos huesos secos empezaron a levantarse y cómo tomaron los ligamentos, los músculos y luego la piel. Así, hermanos, nosotros estábamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nadie que haya experimentado la gracia de Dios puede jactarse de algo, porque así como vemos en la calle, hermanos, quizá tú no hayas sido un borracho, un drogadicto, quizá no haya sido moralmente bueno, o quizá no, pero nuestro destino era el mismo, a causa de nuestra naturaleza. ¿Qué significa hijos de ira? En otras versiones dice que éramos objeto de la ira de Dios. Es decir, cada día la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y aquí comienza el despliegue de amor y de misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios o misericordia de Dios? Dice, pero Dios, que tiene misericordia, dice así la Escritura. No, Dios no solamente tiene misericordia, sino que aquí la Escritura que dice, que es rico en misericordia. Dios solo tiene amor, ¿no? Aquí dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y ahí está. Dios es rico en misericordia, rico en amor, abundante. Cuando Dios nos da gracia abundante en su misericordia y en su amor. Dios muestra su amor hacia pecadores. ¿Cuál es el único requisito para que la gracia de Dios te abrace? Ser un pecador. Hay personas que se excusan, no, yo soy demasiado malo para Dios, ¿no? Dios debe estar muy molesto conmigo. Sí, está molesto contigo, pero ¿sabes? La gracia de Dios sobreabunda.
Por eso no hay excusa para los pecadores. No hay excusa. Él perdona sus pecados, les da conocimiento por sí mismo y los mueve a responder con sinceridad a su gracia. Por gracia libre y soberana, por lo tanto, queremos decir que el Dios supremo del cielo y la tierra, el soberano y trino Dios de la salvación, libremente desea y aplica la gracia salvadora a pecadores culpables y despreciables, transformando sus vidas para que los disfruten y vivan a su servicio. Dios nos da su gracia para que finalmente nos consagremos a Él. ¿Recuerdan la pregunta del Catecismo de Heidelberg? ¿Cuáles son las 3 cosas que debemos saber para vivir y morir en el gozo de este consuelo? Solamente dije 2, ¿no? ¿Cuán grande es tu pecado y tu miseria? ¿Cómo soy liberado de mi pecado y mi miseria? Y el tercero es, ¿cómo puedo ser agradecido a Dios por tal liberación? La gracia de Dios nos estimula a la gratitud. Libre y soberanamente Dios nos ha dado su gracia a pecadores culpables, despreciables. Y esta gracia es una gracia transformadora. Por eso la acusación de los que lamentablemente tienen una imagen errónea de las doctrinas de la gracia, no es cierto los que ellos dicen que, entonces soy salvo, puedo hacer lo que quiero. No, hermanos, no. Aquel que ha recibido la gracia de Dios no puede hacer lo que quiere. Ahora hace lo que quiere Dios y se esfuerza en ello. La teología reformada enseña que si experimentamos tal gracia soberana, entenderemos lo que realmente significa. Nos daremos cuenta de que si no eres libre, de que si no es libre y no es soberana, no puede ser gracia. ¿Por qué si la gracia de Dios no es libre, no puede ser gracia? Porque, miren lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 4. ¿Dios es deudor de alguien? Romanos 4. Versículo 3. Aunque esto lo vamos a desarrollar mejor en la sola fe. Dice, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso, hermanos, que Dios no es deudor de nadie. Nadie. Por eso que esas iglesias de la prosperidad son una perversión. Dale tu ofrenda, tu diezmo, y Dios pues verá cómo te dará lo que prácticamente le debes. Por eso debe ser libre. La gracia no se basa en algo externo a Dios, sino única y exclusivamente en su libre y soberana disposición de dar a quien quiere. Romanos 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Desde el 15. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, si yo quiero compadecerme, yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. Dios que tiene misericordia. Dios no nos salva por nada posible o real, previsto o preordinado en nosotros, sino totalmente de acuerdo con su soberano y amoroso placer. Hay que tener cuidado en el lenguaje que tenemos. Dios, o cuando Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, murió en la cruz, no simplemente abrió la posibilidad de salvación, sino que abrió efectivamente la salvación a todos los pecadores arrepentidos. La sangre de Cristo fue eficaz. Un libro, siguiente página, página 22. Un libro del Nuevo Testamento que enfatiza especialmente la asombrosa gracia soberana de Dios es la carta de Pablo a los Romanos. Ya hemos leído varios textos de Romanos. Según Pablo, esta gracia hace que tanto judíos como gentiles sean coherederos del reino de Dios como el fiel Abraham. Establece la paz entre Dios y los pecadores que con sus enemigos, ¿no? Que son sus enemigos. Y recuerden, hermanos, nosotros no éramos simples personas que estaban en desacuerdo con Dios. Tú puedes estar en desacuerdo con alguien y no necesariamente ser su enemigo. Dios dice, a través de Pablo, en las Escrituras, que éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y por eso ¿qué dice Romanos 5.1? A ver, ¿alguien se acuerda de Romanos 5.1? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 2, ¿qué dice? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y por qué el creyente puede estar firme en la gracia de Dios? Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Si alguien ha recibido la gracia de Dios, no se la va a quitar. ¿Por qué? Es la soberana y libre gracia de Dios. Ya que esta gracia es más fuerte que las fuerzas del pecado, trae libertad genuina y duradera del dominio del pecado. Hermanos, la gracia nos libera de las fuerzas del pecado. Antes, bueno, espero que realmente en algún momento estudien el catecismo de Heidelberg, sobre todo el comentario del mismo Zacarías Ursino. Ahí explica los tipos de pecado o las categorías de pecado, ¿no? Y hay él establece lo siguiente, ¿no? Que hay pecado reinante y no reinante. Antes el pecado reinaba en nuestras vidas. Éramos dominados por nuestras concupiscencias, como lo leímos en Efesios 2. Lo que nos movía era nuestra propia gloria, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Eso era lo que nos movía. Pero ahora, con la gracia, el pecado ya no reina. Tenemos pecado remanente. Los que han recibido la gracia de Dios, ¿pecan? Siguen pecando. ¿Hoy tú has pecado? Por supuesto. Levante la mano el que no ha pecado. Hoy. ¿No? Nadie, pues, ¿no? Todos hemos pecado, ya sea por omisión o por comisión. Pero la diferencia está en que el pecado ya no prevalece en nosotros, sino que es la gracia. ¿Y cómo se manifiesta la gracia en un pecador? En que, a pesar del pecado, vamos a los pies de Cristo a pedir perdón y recibir más de su gracia. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El hombre lleno de gracia no solamente es un hombre que se arrepiente por sus pecados, sino que ya todos sus miembros son equipados para la justicia. La gracia divina equipa a hombres y mujeres cristianos con diversos dones para servir en la iglesia de Dios. Vamos a Romanos 14,
6:14, antes de seguir al siguiente punto, ¿no? La gracia nos equipa para luchar contra el pecado. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. También, como hemos leído, nos dota para el servicio de la iglesia. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí describe bastantes dones que el Señor nos ha dado para ser equipados o para equipar a la iglesia. Esta gracia al final conquistará la muerte y es el heraldo seguro de la vida eterna para todos los que reciben, todos los que la reciben. Cuando tú recibes la gracia, has sido elegido desde antes de la fundación del mundo, llamado, justificado, santificado, ¿y qué más? Glorificado. Glorificado. Romanos 5, 20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando la ley abundó, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia recibida es aquella gracia que nos va también a glorificar. Glorificar. De inicio a fin, nuestra salvación es por gracia. Por gracia. Si hemos olvidado este principio, hermanos, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la tercera pregunta del Catecismo de Heidelberg? Es: ¿cómo conoces tu miseria? ¿Cómo conoces tu miseria? Y la respuesta es: la ley de Dios me lo dice. La ley de Dios me lo dice. La cuarta pregunta es: ¿qué requiere la ley de Dios? Amar a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la siguiente pregunta es, si no me equivoco, más o menos así es: ¿hemos cumplido la ley de Dios o tenemos la disposición de cumplir la ley de Dios? Y el catecismo dice: no. Mi tendencia es aborrecer a Dios y aborrecer a mi prójimo. Y por eso necesitamos de nuevo ir a Cristo. ¿Has olvidado que es la gracia la que te tiene aquí escuchando con la disposición de aprender más? Entonces recuerda que Dios te ha salvado del pozo más oscuro. Esta gracia, dice, ya que esta gracia es una gracia que se remonta a los eones, es decir, a la eternidad, antes de la creación del tiempo y sin relación con el mérito humano, elige hombres y mujeres para la salvación. Esta idea de que la salvación se debe todo a la gracia de Dios es el tema principal, no solo en Romanos, sino en todas las demás epístolas de Pablo. Por ejemplo, Pablo comienza su carta a los filipenses con una oración por la iglesia en la que dice: el que ha comenzado una buena obra en ti, lo hará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Dios. ¿La comenzaste tú? No la comenzaste. ¿Por qué dice Juan 1:12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Y el 13, ¿qué dice? Los que no son engendrados por voluntad, ni por voluntad de varón, ni de hombre, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Tú y yo hemos nacido por la voluntad de Dios. Eso se compara fácilmente. Nosotros pedimos nacer. No, simplemente crecimos y nos dimos cuenta de que existimos. Ay, tengo vida. Nadie se pone a pensar, o recuerden, ¿cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta de que existían, ¿no? A los cuántos años más o menos es su recuerdo más antiguo de su vida? A los 4 años, por ejemplo, ¿no? ¿Y acaso a los 4 años tú te pones a reflexionar, vivo, ¿no? Soy un ser viviente, ¿no? Nadie, simplemente somos conscientes y experimentamos de manera más viva nuestra vida. Y conforme vamos creciendo, ya vamos reflexionando cuál es el propósito de la vida, etc. Es así con la vida cristiana. De un momento a otro el Señor nos tocó y oímos su voz y de manera sobrenatural dijimos: Señor, yo te debo mi vida. Ahora quiero leer las Escrituras, quiero congregar, quiero servir a Dios, todo por la gracia de Dios. La gracia de Dios cambia nuestra naturaleza. Yo creo que muchos de ustedes se conocen desde antes de haber sido cristianos, ¿no? Recuerden, ¿cómo eran ustedes antes de Cristo? Recuerden, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban antes de la gracia de Dios? No hay mérito, hermanos, no hay mérito. La obra que Dios ha comenzado es una que va a terminar. Si el hombre hubiera comenzado la obra de la salvación, la continuará y tuviera que completarla. La alabanza de Pablo sería silenciada. Imagínate que te encargan algo tan, pero tan monumental, ¿no?, como la de salvarte a ti mismo. Imposible. Solo Dios pudo iniciar y continuar y perfeccionar. Dios, la gracia es una gracia que nos perfecciona. ¿Cuántas veces hemos iniciado algo y no lo hemos terminado? Los que han estado en la universidad, ¿cuántas veces han terminado una tarea pero no la han hecho tan bien? Dios comienza y la termina bien. Esa es la gracia de Dios. Y esta es la razón por la cual Pablo agradece a Dios por las doctrinas de la gracia y se emociona cada vez que piensa en los creyentes atraídos por Cristo. Por eso es que Pablo agradece a Dios por todos aquellos que él vio la salvación. Por ejemplo, vamos a Filipenses 1. ¿Por qué Pablo agradecía tanto, pero tanto, pero tanto? Porque veía la gracia. Filipenses 1, 3. Miren, imagínense o dedíquense estas palabras entre ustedes, porque si ven la gracia de Dios en un hermano, también deben alegrarse. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué daba gracias Pablo aquí? Porque compartían una misma fe y había visto la gracia de Dios iniciando en estas personas. La gracia nos llama. La gracia nos llama. Gálatas 1:15. Voy a repartir versículos. Hermano Carlos, por favor, Gálatas 1:15.
Hermana Mari, Tito 3:5. Hermana María, Hebreos 13, 20 al 21. Hermana Yadira, 1 de Pedro 1, 3 al 5. Hermano Carlos, por favor. Amén, dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Dios nos llama, ¿no? Cuando Él quiere, pero Él nos llama. Cuando Jesús decidió llamar a Lázaro de la muerte a la vida, cuando Él quiso. Cuando Él quiso, Él bien hubiese podido ir antes de que Lázaro muriese, ¿no? Pero Él eligió mostrar la gloria de Dios a través de esa resurrección. Dios nos llama. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. Bueno, sí sabemos después de haber, ¿no? Después de haber percibido nuestra salvación. La gracia nos regenera. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo, es una nueva criatura, con una nueva voluntad, con una nueva mente, con una nueva disposición del corazón. Y eso lo hace solo la gracia de Dios. Nosotros no podemos cambiar a nadie, sino es que la gracia de Dios. Nos justifica Romanos 3:24. Ana María. Perdón, sí. Me equivoqué, hermana. ¿Puede leer Hebreos 3:24? Disculpe, hermana. Hermana Yadira, tú lees Hebreos 13, del 20 al 21. Romanos 3:24. Sí, me equivoqué, disculpen. La gracia nos justifica. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente. Gratis, hermanos. En Isaías habla de todos, en una parte dice, todos los que tengan hambre, vengan. Todos los que tengan sed, vengan. Aquí hay comida para todos. Gratuitamente, hermanos. Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos con nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra? Nos hace aptos. ¿A quién alude el escritor de Hebreos? ¿No? Al pastor de las ovejas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la primera frase del 13:20? Y el Dios de paz, ¿no? Y el Dios de paz os santifique, os haga aptos para buena obra. La gracia no nos deja ahí. No simplemente nos libera, sino nos hace aptos para vivir para su gloria. Hermana Martina, por favor, Primera de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero. Amén. Entonces, la gracia nos llama, nos regenera, nos justifica, nos santifica y nos preserva, nos va a guardar hasta el final. Ahí Pedro dice, ¿no? Nos dice que nos ha resucitado para una herencia, para alcanzar la salvación. Ahí Pedro, ¿qué está hablando sobre alcanzar la salvación? Ahí Pedro nos está hablando de la glorificación. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos dice, o el lenguaje de las Escrituras, con respecto a la palabra salvación, hay que distinguirla. En algunos casos, la palabra salvación va a referirse a la justificación, a ser declarados justos delante de Dios. Un ejemplo es Romanos 10, donde dice, el que cree en Jesucristo, o el que confiesa que Jesucristo es el Señor, será salvo. Será salvo. Ahí está hablando de la justificación. También en Primera Timoteo 2 habla de que las mujeres se van a salvar teniendo hijos. Sería descabellado, hermanos, decir que Pablo está diciendo que las mujeres van a ser salvas o justificadas teniendo hijos. No, no es así. Ahí está hablando de la santificación. Serán santificadas criando hijos. O eso es una manera, uno de los medios por los cuales una mujer es santificada o crece en Cristo Jesús, ¿no? Si van a ese texto, estudienlo para que tengan más referencia. Y en este texto de 1 de Pedro habla de la glorificación, la salvación, para alcanzar esa glorificación que el Señor ha guardado para nosotros. ¿Y qué ha hecho posible? ¿O qué es lo que hizo eficaz eso? La gracia. Necesitamos la gracia para perdonarnos entre nosotros, para devolvernos a Dios, para sanar nuestros corazones quebrantados y para fortalecernos en tiempos de angustia y guerra espiritual. Solo por la gracia soberana y gratuita de Dios podemos tener una relación salvadora con Él. Solo por gracia podemos ser llamados a la conversión, a la santidad, al servicio e incluso al sufrimiento. Y la gracia aplasta nuestro orgullo, nos avergüenza, nos humilla, nos dice, tú no mereciste absolutamente nada. Absolutamente nada. Nosotros como calvinistas o personas que creen en las doctrinas de la gracia, no debe haber un ápice de orgullo en nosotros. ¿Qué hemos ganado? ¿A quién tú le has ganado para estar aquí? A nadie. ¿Fuiste mejor que otro? No. Fue la gracia soberana y libre de Dios. Queremos ser los sujetos, no los objetos de la salvación. Queremos ser activos, no pasivos en el proceso. Resistimos la verdad de que solo Dios es el autor y consumador de la fe. Por naturaleza nos rebelamos, resistimos contra la gracia soberana, pero Dios sabe cómo romper nuestra salvación, o romper nuestra rebelión. Otra acusación de personas que no creen en la sola gracia, como nosotros, es decir, entonces Dios nos obliga a creer. No. Dios conquista nuestro corazón. En Oseas dice, con cuerdas de amor te he amado. O como dice Jeremías, ¿no? Cuando ya no quería hablar, ya no quería ser profeta, o sea, ya no quería servir a Dios. Él dice, me sedujiste y fui seducido. Entonces la gracia de Dios nos atrae hacia Él, conquista la rebelión, rompe la rebelión y finalmente, ¿cómo terminamos? Rendidos ante Él, rendidos ante nuestro Dios.
Cuando Dios les enseña a los pecadores que su mismo corazón es depravado, la gracia soberana se convierte en la doctrina más alentadora posible. De la elección a la glorificación, la gracia reina en de forma espléndida. Juan 1:16 dice que recibimos gracia sobre gracia, que literalmente significa revestido de gracia o laminado de gracia. Nuestra vida debe ser de gracia. Por eso hablamos de la gracia. Vivimos en la gracia, por la gracia. La gracia es el principio divino en el cual Dios nos salva. Es la provisión divina en la persona y la obra de Jesucristo. Es la prerrogativa divina que se manifiesta en la elección, el llamado y la regeneración. Los calvinistas entienden que sin la gracia soberana todos estarían eternamente perdidos. La salvación es todo de gracia y todo de Dios. Por eso es que al final vamos a estudiar Soli Deo Gloria. Si todo es de Dios y todo de gracia, la gloria es de Dios. Como dice el Salmo 115, no a nosotros, sino a Dios la gloria. Somos ovejas de su prado. Él nos ha creado y no nosotros a nosotros mismos. Que también, la gracia gratuita clama por expresarse hoy en la iglesia. Las decisiones humanas, las manipulaciones en multitudes y las llamadas al altar no producirán conversos genuinos. Solo el anticuado evangelio, anticuado entre comillas, de la gracia soberana capturará y transformará a los pecadores por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. El evangelio de la gracia es lo que convierte, no las bonitas actividades, no las ayudas materiales, sino la gracia de Dios. Que también lo entendemos y vivimos de acuerdo con la sola gracia. Hemos aprendido experiencialmente que la gracia hace todo por nosotros. Aquí dice el comentarista, Cuando visité a un amigo anciano en un asilo de ancianos hace tiempo, noté que no tenía nada en las paredes excepto una pequeña ficha en la que había escrito, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Esto significa todo para mí porque vivo solo. Eso significa todo para mí, porque vivo solo por gracia. Es decir, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Eso es cierto de nosotros. Somos hijos e hijas de la Reforma que cantan sublime gracia desde el corazón. Muchos rinden culto a la gracia soberana, pero apenas toca sus vidas. Las doctrinas de la gracia produce gracia en nosotros. También tiene una aplicación frente a otros hermanos. Hay que ver a otros con gracia, a la luz del Evangelio. Cuando un hermano peca contra ti, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Saben por qué nos ofendemos de más cuando alguien transgrede nuestra dignidad? Es que nos creemos más de lo que realmente somos. Y si tan solo dijéramos, bueno, he recibido la gracia de Dios y este hermano también es un hijo de Dios, que es un pecador al igual que yo, voy a tratarlo con gracia también. Vamos a leer lo que dice la confesión, el último párrafo de este folleto, de esta sección. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu,
y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Amén, hermanos.